Cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta segunda clase del plan alterno de geometría. Para esta clase entonces vamos a trabajar lo que tiene que ver con la continuación del tema de área y volumen de pirámides regulares en su parte 2. Recordar rápidamente que una pirámide es un cuerpo geométrico, es decir, que tiene tres dimensiones, tiene largo, ancho y alto, y por ende ocupa un espacio. Por ende, en este tipo de figuras o en este tipo de polígonos, en este tipo de sólidos geométricos, pues calculamos áreas y calculamos volúmenes y también calculamos perímetros, ¿vale? Recordar que el nombre de una pirámide puede ser cualquier polígono, puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, y así es como se le da el nombre a la pirámide, ¿vale? Las caras laterales en una pirámide siempre son triángulos y comparten un único vértice, que es donde se unen, ¿vale? Rápidamente, entonces, recordar las partes de una pirámide. Las pirámides tienen pues su base, tienen caras laterales, tienen una altura, tienen el vértice y tienen una apotema de pirámide. ¿Listo? Dentro de los ejercicios que vamos a abordar en esta sesión hay una particularidad, y es que nos va a faltar uno de los datos. ¿Cuál dato nos va a faltar? El dato de la apotema de la pirámide. Entonces vamos a aprender cómo calcular también las áreas y los volúmenes en este tipo de ejercicios cuando no nos dan una apotema. Entonces vamos directamente al cuaderno y vamos a empezar con el primer ejemplo. Que tiene que ver con el cálculo de volúmenes, áreas y perímetros para los casos cuando no tenemos esto apotema. Entonces vamos a ver el siguiente caso, que es el primero. Entonces tenemos inicialmente una pirámide rectangular, la cual me dicen que tiene de altura. Recuerden que la altura es la distancia que mide desde el vértice hasta el centro de la pirámide, una altura de 8 centímetros, y que tiene un lado A, que sería este lado que está aquí en este de acá. Pues al ser una pirámide cuadrangular, todos sus lados son exactamente iguales. Dice que miden 12 centímetros. Sin embargo, para este caso en particular no tenemos una apotema. Entonces quiere decir que este dato está faltando, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tener por este lado? Vamos a tener que, si yo saco esta parte que está acá, que es la parte que tenemos marcada en este cuadrito, ¿listo? Entonces lo que vamos a tener es que yo me traigo ese triángulo que se formó, lo voy a traer para acá, ¿listo? Y entonces lo que va a pasar en ese caso es lo siguiente. Voy a tener un triángulo rectángulo. ¿Qué significa que es rectángulo? Significa que tiene un ángulo recto, o sea, de 90 grados en esta base, y sus lados se coinciden con 8 centímetros de altura, 6 centímetros el cateto de abajo. Y recuerden que en un triángulo rectángulo, este y este se llaman catetos, y a este de aquí lo llamamos hipotenusa, y la hipotenusa sería la misma apotema. ¿Listo? Entonces vamos a recordar un tema de por allá de séptimo que se llama teorema de Pitágoras, el cual me permite calcular distancias desconocidas en un triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso? Pues vamos a tener que la apotema, para poder calcular la apotema tengo que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué me dice el teorema de Pitágoras? Me dice que la hipotenusa, para poderla calcular, es igual a tomar el lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado, y que tengo que sacarles la raíz cuadrada. Si yo sigo eso, entonces voy a cambiar esta hipotenusa, la voy a cambiar por apotema, porque en este caso ya vimos que se coincide, y voy a colocar los datos. Entonces, ¿qué sería A? Sería el lado de aquí, que serían, el lado de acá, que sería la altura, y serían 8, lo elevo al cuadrado porque es lo que me está diciendo, más el lado de acá, que serían 6 centímetros elevados al cuadrado, y le tengo que sacar la raíz cuadrada. Entonces vamos a resolverlo. Entonces la apotema sería igual a 8 al cuadrado, serían 8 por 8, 64, más 6 al cuadrado, que serían 36, raíz cuadrada, porque todavía no la he aplicado. La apotema sería igual a
64 más 36 serían 100. Continúo aplicando raíz cuadrada porque todavía no la he aplicado. Y esto me va a decir que la apotema es igual a 10. ¿Por qué? Porque necesito un número. La raíz cuadrada es sacar un número que multiplica 2 veces del número que esté adentro. En este caso, pues el número sería 10, porque 10 por 10 me da 100. ¿Listo? Y de esta manera ya tengo mi dato desconocido, que sería la apotema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues este dato ya lo puedo agregar en esta parte de aquí. Quiere decir que tengo una apotema de 10 centímetros para este caso. Y ya puedo calcular todos los datos que anteriormente habíamos calculado. ¿Que cuáles eran? Pues ya puedo calcular el área lateral, ya puedo calcular el área total y ya puedo calcular el volumen, que serían las tres en que habíamos trabajado en la sesión anterior. ¿Listo? Entonces este es un caso un poco particular, son casos particulares donde hace falta un dato. Sin embargo, no quiere decir que no se pueda resolver, quiere decir que tenemos que hacer un proceso previo a poder resolver. ¿Cómo se calcularían estas tres que están acá? Pues tendríamos que regresarnos a el video anterior donde mostramos cómo se calcula. Entonces vamos a ver ahora el ejemplo número 2. Para este caso entonces vamos a tener una pirámide también cuadrangular, por ende todos sus lados son exactamente iguales, y me dice que me da los datos que el lado A, es decir, este lado que está en esta parte de aquí, bueno, realmente serían todos los lados, porque recuerden que al ser cuadrada o cuadrangular, pues todos los lados van a ser exactamente iguales. La altura, que para nuestro caso estaría marcada de verde, es de 3 centímetros, entonces la distancia que hay desde aquí hasta acá. Y me dice que tiene una apotema que sería marcada con el color rojo, pero que actualmente la desconocemos. ¿Listo? Entonces vamos a proceder primero que todo para poder calcular todo lo que tiene que ver con las fórmulas de área, volumen y demás. Entonces vamos a proceder primeramente a encontrar la apotema. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces voy a sacar ese triángulo que se formó, voy a sacarlo aquí al lado, voy a colocarle los datos. Entonces, ¿qué datos tenemos? Pues tenemos que la altura sería este lado de acá. Esta altura sería equivalente a 3 centímetros. Este lado A de acá vendría siendo, si todo este lado de acá, desde aquí hasta aquí, equivale a 2 centímetros, entonces quiere decir que este pedacito desde aquí hasta acá, pues valdría la mitad, que sería 1 centímetro, ¿cierto? Entonces eso por ese lado. Ahora, ¿qué tenemos nosotros entonces en este momento? Tenemos una apotema que sería esta que viene quedando acá y que se coincide con la hipotenusa del triángulo rectángulo que tenemos ahí. Entonces vamos a aplicar entonces teorema de Pitágoras, que el teorema de Pitágoras me dice que para calcular h, o que en este caso sería lo mismo que sería la apotema, h que sería la hipotenusa, entonces me dice que lo que tengo que hacer es el cateto a al cuadrado más el cateto b al cuadrado, tengo que sacarle la raíz cuadrada. Entonces vamos a aplicar para calcular la apotema. Entonces digo que el lado A, entonces el lado A sería 1 y tiene que estar elevado al cuadrado, más el lado B, que nuestro lado B para este caso sería esta que está acá, que sería la altura, y sería 3 elevado al cuadrado, y me dice que esto tiene que estar en raíz cuadrada. Luego entonces la apotema sería, pues 1 al cuadrado sería 1, más 3 al cuadrado pues sería 9, y esto sería la raíz cuadrada de 10. Y entonces tenemos que en este momento entonces la raíz cuadrada de 10, que sería lo que me da acá, entonces sería un total de aproximadamente 3,1. Vamos a dejarlo solamente con un decimal. ¿Listo? Entonces en esta parte ya lo que hemos hecho es calcular lo necesario para poder completar los datos que se requieren. Ahora que ya tenemos claro entonces la apotema y todos los datos,
Entonces con esto vamos a proceder ahora sí a calcular lo que nos hace falta. Para ese caso entonces vamos a aplicar las fórmulas que vimos en la clase anterior. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a recordar que el área lateral se calcula multiplicando el perímetro de la base multiplicado por la apotema de pirámide y esto a su vez dividido entre 2. Entonces aplicando, entonces vamos a ver perímetro de la base. ¿Cuál sería el perímetro? Si uno de los lados mide 2 centímetros, pues 2 por 4 me da 8 y estos son 8 centímetros, que sería el perímetro de la base multiplicado por la apotema. Ya la acabé de encontrar y es un total de 3.1 centímetros y esto a su vez debe estar dividido entre 2. Esto me va a dar un total de 8 por 3, 24,8 aproximadamente, y eso dividido en 2, entonces me va a dar 12,4, y como es un área, entonces también se multiplica centímetros multiplicado por centímetros, o sea que esto me da centímetros al cuadrado. Y ya tengo la primera medida y es el área lateral de la pirámide, es decir, el área de todas las caras, la suma de todas las caras laterales. Vamos ahora por la segunda medida y es el área total. Y el área total está compuesta por el área lateral más el área de la base. Entonces vamos a tomar la primera medida, sería el área lateral, ya la tengo porque la acabé de encontrar, serían 12,4 centímetros al cuadrado más el área de la base. Entonces como es un cuadrado que mide del lado 2 centímetros, recuerden que el área de un cuadrado pues es largo por ancho, o sea que sería 2 por 2, 4, o sea que serían 4 centímetros al cuadrado. Si sumamos esto pues nos dan 12 más 4 serían 16 centímetros cuadrados, y en este caso ya tendríamos la segunda, tendríamos 16,4, vamos a olvidarnos, centímetros cuadrados, que sería la segunda medida que me están pidiendo. Y al finalizar entonces vamos a tener el volumen, y el volumen habíamos dicho que era área de la base multiplicado por la altura dividido entre 3. Nuevamente, ¿cuál es el área de la base? Ya lo habíamos sacado en este aspecto acá. Entonces voy a colocarla nuevamente, 4 centímetros al cuadrado multiplicado por la altura, que para este caso recordemos que la altura son 3 centímetros. Entonces multiplicado por 3 centímetros, y esto me da 4 por 3, 12, y centímetros 2 al cuadrado por centímetros pues me da centímetros cúbicos. Y entonces en este momento ya tenemos las tres medidas, tendríamos el ejercicio completo. Primero encontramos que nuestro ejercicio no tenía la apotema y aplicamos teorema de Pitágoras para poderla encontrar, y una vez teníamos nuestra apotema pues procedimos a calcular las tres medidas que ya veníamos desde la clase anterior trabajando, que era área lateral, área total y volumen. Vale, entonces teniendo en cuenta esto, estamos llegando a la parte final de esta clase. Recordarles entonces que el entregable para esta segunda clase son los ejercicios de la parte 2, el apartado 2 del taller que se envió en la primera clase. Entonces estos ejercicios van a tener esta particularidad, que les hace falta la apotema y acabamos de ver cómo calcularla. Si por favor no se acuerdan a estas alturas cómo se hizo los ejercicios, retomen desde la clase 1, que ahí se explica nuevamente todo lo demás. Recordarles que la fecha de entrega es el día 26 de noviembre y se va a entregar en el cuaderno debidamente diligenciado, debidamente organizado, con sus dibujos y todo lo demás, para que sea muy bien legible, muy bien organizadito, con buena letra, bien hechecitos los dibujos. Y cualquier duda por favor me están escribiendo por Genosoft, estaré atento a acompañarlos en el proceso. Que tengan una bonita semana.